Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él le contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, si nosotros recordamos hace un par de domingos, hemos empezado en los domingos, yo expliqué el domingo antepasado, que eran 3 domingos como si fuera una sola cosa. Se habló de la parábola del sembrador, ¿sí? Donde en realidad este evangelio que hemos leído ahora, que es el versículo de capítulo 13, del 10 al 17, es un poco la mitad, es una parte de ese evangelio, ¿no? Este pasaje está insertado, está incrustado en la parábola del sembrador. Para entender este pasaje hay que recordar un poquito la parábola del sembrador de hace 2 domingos. Hay que ponerla en el contexto, ¿no? La parábola del sembrador se leía en ese tiempo, en ese domingo, y decía que el sembrador salió a sembrar unas semillas. Unas cayeron al borde, otras cayeron en tierra, pero abajo había piedras, abajo. Otras cayeron en tierra, pero arriba habían zarzas, espinas, ¿no? Cardos. Y la otra cayó en tierra buena. Y Jesús mismo dice que esa semilla es la palabra de Dios. Y el mismo Jesús recrimina a sus oyentes diciéndole: ustedes no están acogiendo la palabra de Dios, no son tierra buena. Entonces, el Evangelio de hoy trata un poco de ese tema. Nos hace reflexionar, ya no como la parábola del sembrador, evidentemente el contexto es ese, pero nos habla de la palabra de Dios, que es muy importante, ¿no? El Evangelio empieza, si se han dado cuenta, preguntando: ¿por qué les hablas en parábolas? Si ustedes se dan cuenta, casi todo el Nuevo Testamento está lleno de parábolas. Y a lo largo del tiempo, mucha gente que no tenía fe, e inclusive, de repente alguno de nosotros dirá: ay, este cuentito, pues no le encuentro sentido, no lo entiendo en el fondo. Y nosotros, a esas parábolas, a esos cuentitos, tenemos que sacarles el máximo provecho, como hemos ido haciendo estos tiempos, ¿no? De homilías quizá, con el perdón de ustedes, un poco largas, pero que nos dicen muchísimo, ¿no? Y que cada evangelio tiene que sacar su enseñanza, y más todavía, cada parábola tiene varias enseñanzas aplicables a nuestra vida. Si esto lo hubiera escrito un ser humano, esto hubiese pasado de moda y no tendría sentido hoy día, el día de hoy, 23 de julio del 2020, no tendría sentido algo que se escribió hace 20 siglos, más de 2000 años. Evidentemente, entonces, Jesús les dice: a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino. Esa es la respuesta de Jesús. Pero a ellos no. Y dice algo que es extraño y que quiero explicarlo ahora. Porque dice: al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esa es la primera enseñanza. Padre, pero qué duro. ¿Cómo al que no tiene se le quitará? Entonces Jesús está hablando algo que está mal, no es cristiano. Miren, no se refiere a eso, ¿no? ¿Por qué a los apóstoles era dado a conocer y a los otros no? Está hablando de la palabra de Dios. Yo voy a poner un ejemplito de repente tonto y con esto se va a entender.
Imagínense que una mamá esté diciendo algo en su casa y esté escuchándola una amiga y esté escuchándola su hija. Y la mamá diga algo como esto, ¿ya? Quien ama no corta, no cose. Entonces, ¿qué? Dirá, quien ama no corta, no cose. Entonces la amiga se queda perdida. Y la hija entendió todo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? En realidad, la hija entiende y la otra no, inclusive se perdió hasta lo poco que tenía. ¿Por qué? Porque la hija entendió qué era el amor, sabía qué era el amor, pero sabía, porque el lenguaje de su casa, en la casa la mamá, la expresión cortar y coser significaba calumniar. Claro, habían creado su propio lenguaje, ¿no? Vamos, me parece bonito mencionar, por ejemplo, al Papa Francisco ahora, porque el Papa Francisco tiene un lenguaje que si alguien lo escucha primerear, uno dice, ¿qué es eso? ¿No? Pero como nos hemos acostumbrado ya a escuchar al Papa Francisco, entonces es muy fácil entenderlo, ¿no? Primerear, Dios te primerea. Y así, hay muchas expresiones que se van colando en nuestro lenguaje, pero que tienen mucho significado. Entonces, a eso se refiere, ¿no? En este ejemplo, que la enseñanza de la madre ayuda a la hija a entender prácticamente qué cosa es el amor, inclusive crece en ella. Y sin embargo, en la amiga se perdió, ya no sabe qué es coser, no sabe qué es cortar y no sabe qué es el amor. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Primera enseñanza. Una parábola revela y esconde al mismo tiempo. Revela para los de dentro, para los que aceptan a Jesús como Mesías. Primera enseñanza y bien importante. ¿Te consideras ahí? ¿Te consideras con una fe plena, como para que creas que todos estos acontecimientos históricos que escuchas día a día, ayer de María Magdalena, anteayer o el domingo de la segunda parte de la parábola de las parábolas del reino, ¿no? Porque esas son el discurso parabólico, parabólico porque tiene 7 parábolas, ¿no? Y está la de la semilla de mostaza, y está la del sembrador, y bueno, y todas las parábolas que vamos a ir leyendo y que terminamos ese discurso parabólico este domingo que viene. ¿Crees realmente eso? ¿O eres como esa señora o esa amiga que no sabe entender ese lenguaje, ese lenguaje familiar? Tenemos que ser más, tenemos que incluirnos más para entender ese lenguaje familiar. Ojo, dice, esconde para los que insiste en no creer en que Jesús es el Mesías. Importante porque a veces menospreciamos las parábolas, ¿ah? Como decía al inicio, nos cuestionamos y no nos damos cuenta de que para entender una parábola debes tener 2 supuestos, 2 cosas importantes. Estar por dentro en las cosas de la vida de la gente. Jesús estaba, miren, ¿de qué cosas eran sus parábolas? A ver, del campo, del sembrador, de las cosas cotidianas, de los pastores, de todas las cosas cotidianas de la vida. Entonces hay que estar metidos en la vida de la gente, y eso es para nosotros y para ustedes también. Para ustedes, los fieles laicos, y para nosotros, los sacerdotes. Y no estar metidos en la vida de la gente a manera de chismografía. No, a eso no me refiero. Estar metidos en la vida de la gente tratando de ayudarlos, tratando de escucharlos, tratando de los que no conocen a Dios, tratando que con nuestra vida coherente, hacerlos conocedores de Dios. Y entonces ahí viene muy también preciso cuando el Papa dice, salgan a las periferias. En otro país entendería muy rápidamente qué cosas son periferias, ¿no? En España le llaman cercanías, ¿no? En Europa se usa mucho el término de los pueblos, ¿no? Este pueblo, el otro pueblo, las distancias son muy largas.
Sí, en Alemania también hay pueblitos, ¿no? Pueblitos, digo, entre comillas, pueblitos. Bueno, periferias también se refiere a periferias existenciales. Que tú sepas qué hacen tus hijos. Claro que sí. Que tú sepas qué piensa y qué siente tu esposa y viceversa. Que tu profesor sientas y veas qué cosas sienten tus alumnos, si te entienden o no, si puedes interactuar con ellos. Que tu jefe o gerente sepas y te preocupes, no solamente por la productividad de tu empresa, sino que sepas que la productividad de tu empresa está en relación directa con el bienestar de los que trabajan. Y entonces, evidentemente, esos son las periferias. Eso es, digamos, el requisito previo, indispensable para entender la palabra de Dios. Y el segundo es estar dentro de las cosas de Dios. Y en esto me he cansado en insistir y nunca me voy a cansar, mejor dicho, de insistir lo que hemos hecho esta cuarentena, estos más de 100 días, estos 4 meses que parece que nosotros se nos ha detenido el tiempo. No, mucha gente se ha empezado a formar en las cosas de Dios. Y a esto se refiere la primera enseñanza, al que tiene se le dará. Si tú te has empezado a formar, si tú ya estás hablando el lenguaje bíblico, entonces te darás cuenta que ya el Evangelio para ti es un poquito más claro. Y esto trae una felicidad y una paz tremenda, porque las enseñanzas vienen cada día más fluidas y más rápidas. Entonces, las parábolas nos inducen a pensar, digamos, nos convierten en contemplativos, nos llevan a implicarnos en la historia de nuestra experiencia de vida. Hace que esta experiencia nos lleve a descubrir que Dios está presente en nuestra vida cotidiana. Eso es importante. Segunda enseñanza, sin ser las únicas, ¿no? ¿Por qué nosotros en muchas ocasiones no podemos acoger la palabra de Dios? Ese también es, digamos, ese es el núcleo y la pregunta vital, ¿no? Porque mucha gente te dice, yo voy a misa, pero el Evangelio no lo entiendo, y a veces el cura es aburrido, no prepara su homilía, y entonces me aburre tanto tiempo, ya no voy a misa porque me parece inútil. Bien, digamos, esto tiene 2 respuestas, ¿no? Una de las respuestas es la que tratamos de hacer hoy día de hoy en la homilía, en esta meditación en la palabra de Dios. La palabra de Dios es para enseñarte, para darte no solamente consejos de vida, no, es para entenderlo un poquito más a Jesús, porque entendiendo a Jesús es la única manera como uno se va a entender. ¿Y saben por qué? Porque Jesús es luz. Y si tú entiendes la luz y tú ves luz, definitivamente vas a ver tu luz en ti. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es luz. Jesús es la luz que ilumina tu corazón. ¿Quieres entenderte? ¿Quieres conocer más tus reacciones? ¿Quieres conocer por qué estás triste? ¿Por qué tienes algunas tristezas? ¿Quieres conocer tus vacíos existenciales? Conoce a Jesús. Conociendo a Jesús, tus ojos se van a llenar de luz. Tu conciencia, tu mente se va a llenar de luz y esa luz te va a permitir ver tu interior. Jesús responde porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Ahí está el tema de la luz. Miren qué importante. Jesús habla inclusive de una realización de una profecía de Isaías. E Isaías dice lo mismo, no la voy a leer porque ya la han escuchado. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, y sigue Isaías. ¿Qué tiene que decir Isaías? O mejor dicho, ¿qué quiere decir Isaías? O mejor dicho, Jesús citando a Isaías. Eso lo encuentran en Isaías, exactamente igual. Jesús conocía perfectamente el Antiguo Testamento y jaló la parte de Isaías porque era importantísima mencionarla. Entonces, la respuesta del día de hoy, segunda enseñanza, no entendemos la palabra de Dios por 3 cosas. Porque primeramente somos sordos, somos ciegos y porque no nos conocemos a nosotros. No queremos conocer. Uno implica la otra. No entendemos la palabra de Dios, no conocemos a Jesús, no nos conocemos a nosotros, somos sordos y somos ciegos. Y entonces, en este mundo, evidentemente, ustedes me dirán, padre, pero ¿quién no va a ser ciego si estamos saturados de imágenes? Es cierto. ¿Quién no va a ser sordo si estamos saturados de ruido? También es cierto. Este mundo nos ha traído una contaminación visual, el mundo actual, y auditiva, que es feroz. Y entonces cada día es más difícil rezar.
Cada día es más difícil hacer intimidad con Dios. Estar aturdidos por el ruido e imágenes hace que no nos fijemos ni nos demos cuenta de la presencia de Dios en nuestra vida. La distracción, la dispersión, la superficialidad de la vida nos impide conocer la sabiduría más profunda del Evangelio. Jesús en realidad hoy nos muestra algunos detalles. En realidad, ¿cómo Jesús enseña? 3 cositas y son las últimas. Primero, Jesús propone el amor de Dios y nunca lo impone. Eso es para ti, papá y mamá, que tu hijo se ha rebelado de repente y dice ya no creo en Dios. No le impongas nada. Lo que toca ahí es rezar por él. Jesús propone, propone el amor de Dios. No impone, no obliga, no castiga por si acaso. Mucho cuidado. ¿Ya? Primera característica de cómo enseña Jesús con su palabra. Segunda característica, Jesús se sirve de ejemplos históricos antes de especulaciones teóricas y conceptualizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que te imites a Jesús. Jesús hablaba en parábolas. Tú habla con tu manera de ser, con tu actuar. No corrijas al otro con palabras, con teorías, con teoremas, con supuestas verdades. Tú corriges al otro cuando el otro te ve actuar de manera correcta. Y tercero, se sirve de lo cotidiano, del tiempo. Y por eso todos los ejemplos hablan, decía, de pescadores, de agricultores, de comerciantes. Bueno, pues esto tiene que ver mucho con lo segundo. Que tu actuar, que tu manera de ser, que tus formas, que tu expresión, que tu mirada, digamos, sana, sea el mayor ejemplo. Hacer silencio, porque ya ahora me dirán, padre, pero el problema está bien planteado, ya lo entendí, ¿ahora qué hago? Bueno, hay 2 cosas que puedes hacer, que son muy difíciles. Primero, silencio. Ojo, silencio no es callarse nomás, no. Silencio es silencio interior y exterior. Tratar de silenciarte interiormente. Muchas veces no se puede porque tenemos demasiadas cosas. Centrémonos en los indispensables. Prioricemos. Dios es silencio y para encontrar a Dios hay que hacer silencio. Hay que expulsar el ruido y las imágenes para descubrir su mano, esa mano que nos acompaña día a día. Vamos a pedirle hoy día a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a cubrir estas 2 cosas que son importantes para entender la palabra de Dios. No es una cosa teórica. Te doy gracias, dice Jesús, porque has escondido estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los más humildes. Esa es la última característica, la humildad. Por lo tanto, hoy día, queridos hermanos, la lección es muy importante. Es una de las cosas que siempre todos los fieles laicos, yo inclusive cuando era fiel laico de misa dominical, a veces en la banca de la misa decía, ¿y qué está hablando el padre? Y me distraía en el Evangelio. Pues hay que empezar a formarse, hay que hacer silencio, hay que orar de tal manera que la escucha, la lectura de la palabra de Dios sea lo más importante, la tarea más importante en el día, porque eso es escuchar a Jesús. Que así sea.